Buen día, Kiara, Roberto, a la audiencia. Para que esto sea bien didáctico, vamos a consultarle a la doctora el tema de los antídotos, pero antes que nada quisiéramos consultarle a la doctora Liz Crismayer, quien es directora del Centro Nacional de Toxicología. ¿Qué recomendaciones hay que darle a la ciudadanía para evitar que una araña o un alacrán le pique a una persona? Buen día. Generalmente lo que nosotros aplicamos o recomendamos son las medidas de prevención. Las medidas de prevención siempre se circunscriben a hacer todo para no encontrarse con el animal, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, tener o mantener las rejillas de las casas cerradas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay agua dentro del baño, cuando hay agua dentro de la cocina, ahí abrir las rejillas para que se evacúe el agua. Pero inmediatamente cerrar de vuelta. Creo que en las ferreterías o en los lugares de venta hay esas rejillas con tapa, ¿sí? En primer lugar, las rejillas porque por ahí es donde ingresa dentro de las casas, ¿sí? Y en los lavabos, tanto de las bañeras como de la cocina, ahí también mantener cerradas esos caños, ¿verdad? Esas aberturas, de manera que no entren ni arañas ni alacranes, que es lo que generalmente entran por ahí, ¿verdad? Inclusive otros insectos que no son ponzoñosos, cucarachas, por ejemplo, ¿verdad? El tema de los zapatos también. Entonces, siempre revisar. Una vez que entró el animal en la casa, bueno, hay que estar atento. Detrás de las puertas, dentro de los muebles, zapatos, ropas que están colgadas por la pared, o inclusive dentro de los placares. Los placares generalmente están cerrados, ¿verdad? Entonces no pueden entrar. Pero si hay ropas afuera, por ejemplo, siempre fijarse antes de colocar, sobre todo en los niños, ¿verdad? Y en los patios, bueno, ahí es imposible evitar que entren. Entonces, si va a haber chiquitos jugando afuera en el pasto, en las plantas, en la acumulación de cosas, por ejemplo, siempre tenemos madera, ladrillos, restos de materiales, entonces siempre revisar, tanto para las arañas como para los alacranes, ¿verdad? Inclusive ahora con las víboras. Ahora, cuando uno de estos bichos ya le pica a uno, doctora, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Bueno, tenemos que ver si es un chiquito o es un adulto. Generalmente en los chiquitos es mucho más grave la picadura. Entonces, lo primero que nosotros recomendamos es consultar a cualquier centro asistencial, de manera que ahí pueden hacer una evaluación de este cuadro, ¿verdad? Muchas veces, o sea, la mayoría de las veces, los alacranes que tenemos acá en área metropolitana, digamos, son de baja toxicidad. Son los oscuritos, los que tienen la capita negra, digamos, arriba, ¿verdad? Son los menos peligrosos. Son los menos peligrosos. Eso no quiere decir que no sea peligroso, ¿verdad? Pero son los menos. ¿Los más ¿verdad? peligrosos? Los más peligrosos son aquellos rosaditos o naranjados o amarillitos. Esos casi transparentes, que son más chiquitos, llamativamente son más chiquitos, pero la ponzoña es mucho más potente y actúa de una manera diferente que el otro, ¿sí? Entonces, por eso los chiquitos son los más vulnerables, porque las toxinas se miden por kilopeso, ¿sí? Entonces, los chiquitos siempre tienen menos peso. Los adultos toleramos un poco más esas toxinas. Entonces, diferenciar un poco en los tipos, ¿verdad? Doctora, ¿uno le ponen ajo, por ejemplo, cuando le pica un insecto, una araña, un alacrán? ¿Qué pasa en ese caso? Sí, nuestro país es un país muy rico en medicina natural. El ajo es una de las sustancias consideradas antisépticas, ¿verdad? Es decir, que limpia limpia de bacterias y de sustancias, digamos, no sustancias tóxicas, sino de microorganismos más bien. Es un antibiótico, digámosle, ¿verdad? Pero en realidad no hay ningún estudio científico que compruebe eso, ¿verdad? Digamos, la sabiduría popular habla de eso, pero nosotros científicamente no tenemos ninguna prueba de eso. Por último, doctora, ¿hay antídotos cuando a uno le pica un alacrán o una araña o una víbora? Sí, existen las antitoxinas.
Afortunadamente, con las gestiones en el gabinete del Ministerio de Salud a través de la OPS, nosotros contamos con antitoxinas para víboras y para alacranes en este mismo momento. Y se está gestionando para conseguir las antitoxinas para arañas. Estamos hablando de víbora, ¿de qué tipo o de diferentes tipos de víbora? Polivalente, de los tipos que existen acá en nuestra región. O sea, estas antitoxinas son elaboradas o en el Instituto Malbrán de Buenos Aires o en el Instituto Butantan de Brasil. Ponzoñoso, la víbora del yarará, el boixiní, por ejemplo, para eso se tiene. Exactamente, sí, polivalente. Las arañas no, para las arañas no. Por el momento no contamos para arañas todavía. ¿Cómo se hace cuando no existen esos antídotos? ¿Cómo se trata al paciente? Se trata siempre antidóticamente y se trata sintomatológicamente, es decir, contra los síntomas, es decir, el dolor y todo lo que acompaña a esta intoxicación grave, ¿verdad? Y a la par hacemos el antídoto. Cuando no hay el antídoto, hacemos solamente la parte con la que contamos, ¿verdad? Hay que recalcar que en los chiquititos hemos tenido desde el año pasado casos muy graves que requieren inclusive terapia intensiva. ¿Cuántos casos tuvieron el año pasado? El año pasado hemos tenido, exactamente no te puedo decir, pero no pasan de 10. ¿Verdad? ¿Necesitaron terapia? Mucho ya, necesitaron terapia. En institutos diferentes, por ejemplo en el Acostañú. En el Acostañú es donde más consultan los chiquitos. ¿No es habitual eso? Digamos, hace 10 años atrás no era habitual eso. Así mismo, nosotros no teníamos esa variedad de alacrán amarillito acá en el área metropolitana, digamos, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que producía este tipo, o lo que produce este tipo de alacrán es una reacción alérgica y mucho dolor local. Pero ahora sí, estos nuevos alacranes tienen un efecto diferente y afecta generalmente el área cardíaca. Gracias, doctora. Bueno, escucharon ustedes esta nota completita con la doctora Liz Crismayer. Ella es directora del Centro Nacional de Toxicología, brindando las respectivas recomendaciones a tener en cuenta para evitar que uno de estos arácnidos o insectos le pique a una persona, Roberto y Kiara. Sí, solamente para recordar, porque como tocamos tantos temas con la doctora Claudio, ¿existe entonces un antídoto para los alacranes? Existe un antídoto para los alacranes, el polivalente, ¿será? Vamos a hacer la consulta real, sí. El polivalente que tenemos acá es para las víboras. Polivalente quiere decir que sirve para muchos tipos de víboras. Acá nosotros tenemos 2 o 3 nomás variedades de alacrán. Entonces tenemos para uno específico. ¿Cuál es el que se tiene el específico? El tóxico, o sea, el amarillito. El amarillito, rosadito, naranjito. Así es, así mismo. Ya. Ahí quedó clara la consulta, Totalmente, la respuesta a tu consulta, Claudio. Roberto.